Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Mi querida amiga Carolina Suárez, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto. Caro, te tengo absoluta admiración, has logrado cosas inimaginadas, llevado a Latimpacto, la organización que diriges, a realmente alcanzar unos objetivos y unos resultados que hace años nos imaginamos, pero no pensamos que fueran fácilmente posibles. Ha sido un camino de mucho esfuerzo. Y antes de que entremos a hablar de toda esa trayectoria, de todo lo que Latimpacto significa, yo quisiera preguntarte a ti qué te inspira, qué te motiva y qué nos une a nosotros. Wow, pues José, primero gracias por esas palabras tan lindas porque creo que la inspiración es mutua y uno logra cosas grandes cuando está al lado de personas tan maravillosas como tú. Creo que nos une a los dos esa conspiración juntos que hemos co-creado desde años atrás. Yo recuerdo la primera vez que nos conocimos fue hacia el año 2008, cuando tú dirigías Compartamos con Colombia y acabamos de cofundar la Asociación de Fundaciones Familiares Empresariales AFE. Y tú desde Compartamos nos sentamos a decir, bueno, ¿cómo amplificamos el impacto con esta organización? Y desde el 2008 hemos venido juntos liderando esos procesos colaborativos, esos procesos que hoy pues tengo la dicha de liderar Latimpacto, organización de la cual la Fundación Santo Domingo creyó desde el día cero, es fundador, sigue creyendo y sigue impulsando, porque a mí lo que me une en este mundo de redes en el cual vengo trabajando desde la AFE, luego de salir de la Fundación Corona, e incluso yo creo que con el mismo sentimiento que identifica una Fundación Corona, es que hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar en articulación, en amplificar este impacto. Y tú no amplificas cuando estás solo, tú amplificas cuando trabajas con otros pares, cuando trabajas con otras organizaciones, cuando trabajas con el territorio, con las comunidades. Entonces, para mí eso es lo que me motiva y que lo que nos une es la pasión por generar mejores comunidades, mejores territorios. Nunca nos dejamos de retar los dos. Creo que siempre tenemos discusiones muy sensatas los dos de, bueno, ¿esto para dónde lo llevamos? ¿Cómo pasamos desde el discurso a la acción? Acciones concretas que realmente se vean en cambios en esas comunidades y en esos territorios. Eso es lo que me motiva a mí. Y lo que hago yo es conectar esos grandes actores como la Fundación Santo Domingo, que tienen claro compromiso de invertir. Bueno, ¿cómo lo conecto con otros? ¿Qué aprendo de esto y qué podemos compartir con otros para que sigan el modelo de ustedes o ustedes aprender de otros? ¿Y cómo movilizamos capital más estratégico hacia el impacto? Caro, recuerdo el año 2005-2006, cuando había un gran auge de la responsabilidad social empresarial, se hablaba mucho de la filantropía, fue un boom de creación de fundaciones familiares y empresariales que inició en el año 2000, pero en ese momento empezaba a pensarse realmente, ya habían algunos ejemplos de inversiones para generar resultados sociales o ambientales y tener al mismo tiempo el retorno. Se empezó a hablar de la inversión social rentable, todavía no se hablaba de la inversión de impacto, y hoy estamos hablando del continuo del capital, desde la filantropía más tradicional hasta la inversión de impacto más sofisticada, y tú has recorrido todo ese camino de la creación conceptual y de la experiencia en de qué se trata eso, cómo se vive, qué instrumentos hay, y Latimpacto es eso. Quisiera preguntarte primero que nos cuentes un poco sobre lo que es Latimpacto, tú cómo lo vives, cuál es la historia de Latimpacto, y después que hablamos un poco como de ese espectro continuo de capital. Sí, y es muy oportuna y creo que digamos, yo lo he hecho desde la forma en como creo redes, pero tú lo has hecho en la forma como has evolucionado la fundación misma. Eh, y efectivamente, al inicio de este siglo, empieza un boom de fundaciones, como tú lo dices. Pero eran fundaciones también muy ceñidas a lo que es la responsabilidad social, eh, y empezamos a ver unos cambios y cómo cada vez el mercado financiero empieza a involucrarse en el tema de impacto. Y ahí empieza a ver corporativos, empieza a ver familias, empieza a ver
entidades financieras, fondos de inversión de impacto que dicen, oiga, esto no es solamente una rentabilidad financiera, yo tengo que generar un impacto social o ambiental. Entonces, el recorrido que yo he hecho desde Latimpacto y para responder a tu pregunta fue súper interesante porque cuando conocí el concepto de redes hermanas nuestras en Europa y en Asia y entendí que era una red, primero que es regional, y creo que acá hay una oportunidad inmensa para América Latina. Hablamos el mismo idioma, algunos en el Caribe inglés, algunos en Brasil portugués, pero hablamos el mismo idioma y tenemos el mismo contexto y desafíos. Entonces, qué lindo tener una red a nivel latinoamericano. Dos, una red que entiende que todos los actores que proveen capital humano, intelectual y financiero están también llamados a generar impacto. Ya no estamos hablando de las finanzas tradicionales y tampoco estamos hablando de la filantropía tradicional. Entonces, qué lindo entender ese continuo de capital que lo voy a explicar ahora. Entonces, una red regional, una red que entiende el continuo de capital, una red que es multisectorial, que era lo que yo explicaba ahora, que atrae distintos actores, distintos proveedores a sentarse en la mesa y a pensar juntos y a empezar a buscar nuevos mecanismos. Y una red que está muy enfocada en tres ejes, y en particular es el uso de mecanismos financieros innovadores al servicio del impacto. Entonces, cuando uno combina esta mezcla tan poderosa, eso hace que la red también lo sea y que la red tenga esa mirada global con la conexión que tiene con redes hermanas, con Europa, con Asia y con África, pero con mucho arraigo latinoamericano. Nuestra gobernanza es latinoamericana, nuestra razón de ser es latinoamericana. No es simplemente importar modelos de europeos para acá, es como yo logro que más actores, oiga, conozcan Ciudad Bicentenario, que vayan y vivan y digan, oiga, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago proyectos que ustedes están liderando en salud? Entonces, eso es lo que yo quiero, porque a veces, como latinoamericanos, siempre digo que nos falta mucho cacarear lo que hacemos, y Latimpacto se vuelve ese gran embajador de organizaciones latinoamericanas. Estuvimos ahora con la Fundación Santo Domingo en la COP30, en el Día de la Filantropía, y créeme que era muy llamativo en medio de un escenario como la COP30, mostrar lo que estamos haciendo y llevar a un representante de la Fundación Santo Domingo y decir, oiga, le están trabajando y lo están haciendo de manera decidida. Y eso es lo que tenemos que hacer como Latimpact, conectar actores, amplificar la voz y formar el ecosistema, porque también es algo muy nuevo. Ahora, para mí entender el continuum de capital no es pasar de blancos a negros. Y creo que tú lo has hecho en el manejo del portafolio de la fundación. Tú sabes unos portafolios que son muy filantrópicos, ¿cierto? Proyectos que tienes en Barú, donde no estás buscando retorno financiero todavía, pero proyectos claramente que tienes que también estás diciendo, oiga, yo acá también te costó un retorno financiero, no para enriquecerte, sino para seguir generando acciones de impacto. Entonces yo creo que es muy lindo el momento que estamos viviendo, la evolución que estamos viendo, tanto de las finanzas mismas puras como de la filantropía, y cómo se acercan esos mundos y cómo conviven, sin decir esto es malo o esto es bueno. Para mí eso es lo lindo de continuo de capital, cómo mezclamos capitales, cómo hacemos más finanzas híbridas, cómo hacemos todos esos nuevos mecanismos que nos llevan a repensarnos y que eso ha hecho que se despierten muchos actores y que se revalúen otros. ¿Hace, Porque hace cuánto tiempo se creó Latimpacto? hace 5 años, Vamos para 5 años. vamos, ya Cinco, cumplidos. 5 años y ahí dijiste muchos conceptos que voy a abordar, Por favor. pero a mí siempre me sorprende algo que me parece que es un trabajo muy exigente y es, tú y yo hablamos todas las semanas, así sea eh, un chat o una llamada corta, y siempre que te llamo me dices, no, es que estoy en Quito, o estoy en Lima, o estoy en Mérida, o estoy en DF, o estoy en Buenos Aires, No puedo ir a Barranquilla tanto, quisiera ir más a o estoy Barranquilla. en Río, o estoy en Sao Paulo, en fin, es una red realmente latinoamericana Así lo es. y del Caribe, que en 5 años es increíble que se haya consolidado y ha llenado un espacio que otras iniciativas habían abierto de alguna forma el camino. Yo creo que el trabajo que Así es. hicieron en emprendimiento redes como, o que hacen redes como Ande, lo que hizo el mismo Red América o lo que hace Wings y otras entidades, ha sido muy valioso, pero es impresionante ver cómo Latimpacto realmente ha unido todo el concepto de impacto en América Latina. Y hoy tienes más de 200 afiliados. Quisiera que me contaras cómo está conformado ese grupo de entidades, empresas, fondos, fundaciones que conforman hoy en día Latimpacto. Sí. Ahí, digamos, lo lindo hoy día somos 246 miembros que hacen parte activa de Latimpacto con unos fundadores increíbles que le han apostado a esto, que le han creído.
Y cuando arrancamos este proceso de debida diligencia hace 7 años, que tuvimos un primer encuentro que éramos unos 20, ¿recuerdas? En Cartagena tuvimos el primer encuentro y decíamos porque también era un concepto nuevo, ¿no? Pero lo lindo hoy día, tienes razón, es que esta red, algo la distingue de las demás redes que han hecho trabajos maravillosos, porque no lo desconozco, han hecho trabajos, una red de América trabaja con comunidades, una ANDE con pequeñas y medianas empresas, pero la Impacto lo que la diferencia es como siento actores como una Fundación Santo Domingo para saber cómo movilizar de manera más estratégica el capital hacia el impacto. Y lo que hago es que hacemos juntos, es que sentamos latinoamericanos o personas que están interesadas en invertir en América Latina. Entonces, de estos 246 miembros que mencioné ahora, tenemos organizaciones basadas en Estados Unidos, organizaciones basadas en Europa, muy conectados con la red asiática y con la red africana para que conozcan más de nuestra región. Entonces, yo creo que eso ha sido como la gran apuesta y nunca perder de eso. Nuestra razón de ser tiene que ser cómo movilizamos recursos de manera más estratégica hacia el impacto. Y de esa manera, mis programas de formación, mis programas de movilización colectiva de capital, mis programas de conexiones, la conferencia misma, van en esa dirección. Cuando tú te sientas en una conferencia Impact Minds, que el próximo año va a ser en Manaus, de septiembre 8 al 11, tú vas a encontrar actores pares a ti. Y hay otros foros No, interesantísimos. yo he ido a todas y la Y verdad seguirás es yendo. una conferencia imperdible e invitemos a todas las personas que nos vayan a escuchar o que nos estén escuchando realmente a que participen en Latimpacto. Este evento Impact Minds es uno de los eventos más relevantes en el sector de impacto en América Latina y sin duda global, porque es que además lo que tiene Latimpacto, que es muy interesante, es que tiene La redes proyección. hermanas, estas redes hermanas de Europa, de Asia y de África, donde conectas a diferentes entidades, fundaciones, fondos y demás, que cada vez más logras que de esas redes vengan gente al evento de Latimpacto, a Impact Minds, y de la red de Latimpacto que vayan a los eventos de esas redes. Eso es una red de colaboración global muy, muy, muy interesante. Yo quisiera abordar un par de conceptos que mencionaste y el primero es el de amplificar el impacto y un poco desde contar el cuento, desde comunicar lo que se hace, de poner un poco en la voz de los protagonistas realmente el impacto, porque lo que está pasando es que las entidades, las fundaciones y los inversionistas de capital en inversión de impacto son muy tímidos en su comunicación. Muy. Y esa comunicación de impacto, de alguna forma, la han tomado otros sectores y realmente es que tenemos avances de una capacidad muy interesante. ¿Cómo promueve Latimpacto y tú desde tu liderazgo que se fortalezca esa comunicación y qué propuestas tienes alrededor de eso? Mira, totalmente. Yo por eso decía ahora que nos falta cacarear más, nos falta contar más, somos muy tímidos. Tú y yo lo vemos, cuántas organizaciones de América Latina van al Climate Week en Nueva York. Cada vez más, pero todavía somos muy tímidos en arriesgarnos a salir foros internacionales. No, y que se acabó la cooperación, que ya no está. Bueno, nos corresponde a nosotros salir a buscar esos espacios y vender y mostrar que en América Latina hay actores muy serios con los cuales se puede coinvertir. Entonces, parte de lo que hace Latimpacto es estar mostrando todo el tiempo esto. Por supuesto, la conferencia es uno de ellos. Los webinars que hacemos, manejamos siempre 3 idiomas en las webinars, en la conferencia, inglés, portugués y español, para que la gente entienda. Entonces, realmente es contar más. Hacemos publicaciones, tenemos más de 150 casos sistematizados, más de 15 publicaciones contando qué es América Latina. Lanzamos recientemente uno en Carbon Incentive, estamos en uno de marcos legales. O sea, permanentemente estamos como a la delantera. El próximo año vamos a trabajar sobre temas de futuros para el tema de impacto. Y acabamos de lanzar una plataforma que es muy linda, que se llama Social Investment in Action, que es una herramienta que usa la inteligencia artificial. Y fíjate lo interesante de estos espacios que está haciendo la Fundación Santo Domingo, porque esa herramienta recoge todo lo que está en las noticias, tanto en tu página de noticias como en redes, lo que es Facebook e Instagram, lo recoge y empieza a mostrar por dónde va la inversión. Entonces, hoy día, algo que demanda mucho el sector es transparencia, pero la gente no responde encuestas. Yo no puedo poner a un José Francisco Aguirre a responderme una encuesta. Entonces, ¿qué hago? Capturo con la inteligencia Hoy tengo artificial. como 5 correos de encuestas que me Claro, están te llegan mandando de, permanentemente lléname esta encuesta, y no esta tienes evaluación, y capacidad es para muy difícil. llenarlo. O ejecutas o llenas Sí. encuestas. Y la persona que te va a llenar la encuesta no tiene la capacidad de pensar como lo piensa su director. Pero hay que Entonces, buscar otros mecanismos de la escucha y de inteligencia reporte un artificial. poco más sí, Entonces, de la inteligencia artificial me sin duda. responde y ahí, ¿qué hago yo? Ahí sí pones tú a tu equipo,
oiga, esta ficha me salió de la Fundación Santo Domingo, quizás no es la información real, tenga la validamos, mando un form y yo valido esto y lo monto al sistema. Pero es mucho más fácil. Y yo te diga, esta es la foto que tengo, y tengo la foto de 246 miembros ya en esta CIAL. Yo creo que el tema de la evidencia y la data y el reporte siguen siendo retos muy Muy. interesantes, retos que además tienen hoy en día unas soluciones innovadoras. Yo quisiera preguntarte, para la región y para Latimpacto en particular, ¿cuáles son los retos que tú estás viendo principales hacia el largo plazo? Mira, yo creo, un gran reto que veo es cómo logramos que actores filantrópicos latinoamericanos inviertan más con capital catalítico. Creo que aquí no faltan los recursos financieros, faltan las ganas de hacerlo. Y por eso apoyo tanto una Fundación Santo Domingo acá, porque ustedes no están esperando recogiendo recursos, ustedes están poniendo recursos y están haciendo una maximización del impacto, logrando que más actores se sumen a los proyectos de ustedes. Y así debe ser la filantropía. Entonces, para mí un gran reto es traer más capital Pero ahí te catalítico hago de una actores precisión. locales. Más que otras entidades se sumen a proyectos nuestros, lo que nosotros hemos hecho es plantear unos objetivos de largo plazo y sumar aliados Claro. para cumplir unos objetivos, lo cual quiere decir que armamos proyectos y programas alrededor de cumplir el objetivo, que es distinto a Y que no el se sumen programa. nuestros proyectos. ¿Sí? Exacto. Ir más allá del project base, que es importantísimo. Exacto. Hay que tener mirada además de largo plazo y una mirada que no vaya al proyecto, sino, oiga, como territorio, qué cambio queremos lograr. Y para mí ahí se requiere mucho capital catalítico. Ese capital a largo plazo, ese capital flexible, ese capital que le apuesta a los cambios reales, pero pensando en una mirada que va más allá del proyecto. Es un desafío que tenemos inmenso y que con el corte de USAID y otros actores de cooperación internacional, fíjate que ha sido positivo el efecto, porque más actores están buscando cómo lograr ese cambio y cómo reinventarse ellos mismos. Y para mí hay un desafío enorme Yo ahí. creo que hay un tema y es, la cooperación se está transformando, pero la cooperación se está transformando no por la cooperación, sino es que la geopolítica está influenciando una cantidad de Todo. cosas, la inteligencia artificial, la cantidad de elementos cambiantes en el contexto en paralelo, pues hacen no solamente que la cooperación cambie, porque es que uno no lo puede ver simplemente como este fue el entorno que nos impusieron. Lo que No, pasa es que nosotros tenemos que ser capaces reinventarnos. de reinventar y adaptarnos, y no solamente adaptarnos, sino ser pioneros en esa Pilotos, transición. total. Hay que estar un paso adelante. Uno no puede estar simplemente siendo el que adopta tardíamente las tendencias. Y eso ha pasado mucho en el sector social, que está un poco rezagado en muchos casos, y la propuesta es a innovar más y a Total, a ser pensar de una pilotos, forma a innovar, distinta. a fallar, a mostrar caminos Sí. que luego la inversión de impacto pueda seguir, que estados puedan escalar. Y entonces, esa es la labor de una fundación. La labor de una fundación es invertir recursos y arriesgar y probar y decir, venga, voy a probar esto y también saber cuándo salir. Hablábamos ahora, oiga, hay que saber hacer exits. Yo no tengo por qué adoptar un proyecto por siempre. Yo tengo que ser capaz que mi proyecto después va a ser o escalado por el gobierno o adoptado por la inversión de impacto. Tengo que ser capaz de lograr, o por el mismo mercado financiero o corporativo. Entonces tú como fundación tienes un reto enorme de estarte reinventando. Y yo creo Y que hay, leyendo el entorno. pero por supuesto, Yo creo que cuando uno ya entra en las problemáticas, y en América Latina pues hay una gran diversidad de ellas. Luis Gallo alguna vez decía, particularmente de Colombia, que es un lugar perfecto para la inversión de impacto porque tenemos todos los problemas. claro, América Latina lo Y tiene todo. América Latina en general. Entonces tenemos unos retos y unas oportunidades ambientales, viéndolo desde el reto y la oportunidad. Pero esta era, y pensemos en estos próximos 10 años, con todo este cambio y todas estas herramientas, América Latina debería brillar, Pero debería brillar, tener un tiene todos los activos para brillar. posicionamiento. Dice Sergio Díaz Granados, América Latina debe ser región solución. Y lo somos de alguna manera con ciertos Región actores. solución en ciertas cosas, no simplemente abordar los temas desde algo que estaba en el pasado, ver las cosas desde la carencia, desde las deficiencias, y no realmente desde las ventajas y las oportunidades. Creo que Latimpacto logra eso. Latimpacto nos da una mentalidad de largo plazo y una gran apertura. Y ese es el gran desafío que tenemos como red. Ir adelantados y mostrar caminos que te digo, oiga, por acá está, ¿cierto?
para ir siempre, por eso estamos pensando tanto en el proyecto de futuros que vamos a lanzar el próximo año, para ir mostrando, para digamos, que desde la CIAL y desde otras herramientas que estamos montando a partir del próximo año, el diseño de futuros sea una realidad. Y me encanta la palabra que acabas de decir, región solución. ¿Por qué? Porque cuando uno me siente con un inversionista, con un filántropo de otras regiones, es decirle, mire, usted va a venir a América Latina y usted va a encontrar pares con los cuales va a maximizar su impacto. Tú vas a encontrar, hay un boom ahora de familias, de nuevas generaciones que están diciendo dónde invierto. Ya no son familias que simplemente tienen la mirada financiera y muchas familias latinoamericanas. Y si lo encuentran modelos como el de la Fundación Santo Domingo y otras organizaciones que digan, aquí yo puedo invertir y colaborar y puedo probar, es la mejor solución. De acuerdo. Cerrando, hay un tema muy valioso de Latimpacto, es que Latimpacto te junta todas las puntas. Tienes el sector empresarial, tienes el sector de inversión con los fondos de capital, tienes los family office de diferentes regiones, tienes las fundaciones y ese gran grupo converge en unos propósitos de largo plazo alrededor del impacto. Quisiera preguntarte la interacción con lo público y tu experiencia trabajando en diferentes partes de América Latina, en donde hay diversidad de tendencias y de posiciones políticas, pero sin trabajar con lo público es muy difícil pensar Pero en por lograr las supuesto, soluciones. ¿Cuáles son los parámetros y cómo interactúa Latimpacto con las entidades públicas de orden local, nacional, regional? mira, nuestra mirada con los gobiernos, más que todo, es a través de con el sector público, es a través de las multilaterales. El trabajo que hacemos, hicimos con Vida Invest un estudio sobre inversión de impacto que lanzamos hace un año. Con BitLab estamos trabajando en el Fondo Verde Catalítico. Con la CAFES tenemos un proyecto espectacular en Colombia, Brasil Colombia, Brasil y Perú sobre proyectos de innovación basados en la naturaleza. Con el sector nacional y regional, yo creo que eso sí es un rol, estando acá los dos como parte de la Junta Directiva de Impacto Colombia y los capítulos nacionales, creo que eso sí es en un rol de ellos, porque realmente el GSD como nace es para apoyar esa regulación y tener ese impacto a nivel local y hablar con esos actores públicos. Y yo creo que ahí nos complementamos muy bien, donde el Impacto da una mirada regional, pero ya es en los capítulos nacionales del GSD como Impacto Colombia, quienes tienen esa responsabilidad y ese deber como tal de poder mover esa legislación. ¿Por qué? Porque ellos la mueven y nosotros desde Latimpacto lo que hacemos es atraer más inversión para la región. Pero yo jamás voy a tener la capilaridad local porque sería competir con una red que admiro mucho, que es el GSD y los capítulos locales como los NAPS. Caro, sin duda eres una amplificadora del impacto, lo has sido siempre y lo haces cada día. Yo te invito a que sigas teniendo esa fuerza, esa motivación Ay, que Dios. todos admiramos y que nos haces seguirte de alguna forma y acompañar todo este proceso de Latimpacto que ha sido muy meritorio gracias a tu liderazgo. No, Latimpacto es de todos y al acompañamiento. Lo colectivo no se puede solo. Trabajo en equipo sin duda muy valioso de tu equipo, tuyo, de la De ustedes, Junta, de todas las entidades. Y vamos para Manaos. Vamos para Manaos, vamos a- para más. La conferencia anual Latimpacto es día a día, un equipo comprometido con unos miembros maravillosos como son cada uno, tú, la Fundación Santo Domingo como fundadora, pero los demás 245 miembros que hacen parte de esta red maravillosa. Gracias, Caro. Gracias por acompañarnos en Amplifiquemos el Impacto, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Seguimos Un gusto amplificando. siempre conversar contigo. Un abrazo. Para seguir conversando sobre este tema, llega un segundo invitado con una nueva perspectiva. Sigue conectado con Amplifiquemos el Impacto. María Elvira Tamayo, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto, el podcast de la Fundación Santo Domingo. María Elvira es la directora de Impacto Colombia, una de las grandes líderes del sector de impacto en Colombia, un capítulo, además del GSG, una red global que promueve la inversión de impacto. María Elvira, bienvenida. Hoy es un gusto tenerte aquí con nosotros en esta conversación. Quisiera que nos cuentes un poquito qué te inspira, cuál es como ese propósito que tú tienes alrededor de Impacto Colombia. Bueno, pues José, muchas gracias por la invitación y también por esa generosa introducción. Bueno, pues ¿qué me inspira? Me inspira a hacer cosas con propósito, donde yo vea que genero algún cambio en la vida de alguien, en la vida de las personas. Y digamos que eso lo conecto un poco como con mi vida pasada laboral antes de estar en Impacto Colombia, que estuve en ProColombia por 7 años. Y definitivamente estar trabajando por el país, por los empresarios, conocer mejor
Colombia, conocer los territorios, las necesidades, estar ahí para ver los casos de éxito, pero también estar en las malas, pues definitivamente me mostró que mi camino tenía que ser ayudando y ojalá ayudando a mi país y a las personas de mi país. Entonces, cuando me fui a ProColombia, dije, definitivamente lo siguiente tiene que ser algo que conecte mucho con la gente, donde yo pueda transformar realidades y pues me resultó como anillo al dedo Impacto Colombia. Entonces, un poco eso. Mira, en el año 2007 aproximadamente, con una influencia importante por parte de la Fundación Rockefeller, también de JP Morgan y de algunos casos que empezaban a salir en el mundo, eh, sale un informe de Monitor Group hablando de la nueva tendencia de la inversión de impacto. En paralelo, en Colombia se hablaba de inversión social rentable y rápidamente Impact Investing se volvió inversión de impacto y esto ha venido evolucionando en el tiempo, pero es un poco abrir trocha, es como estar evangelizando, de alguna forma concientizando y tratando de unificar esos capitales que vienen de diferentes fuentes, a, de alguna forma enfocarse no solamente en la rentabilidad, sino generar unos beneficios adicionales ambientales o principales ambientales o sociales. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué has visto tú, ese sector en Colombia? Y Impacto Colombia, ¿hace cuánto se creó y qué resultados ha tenido? Bueno, pues eso que tú mencionas de abrir trocha es lo que sigue pasando, pero me devuelvo un poco a la pregunta de cuándo se creó Impacto Colombia y cómo ha sido ese camino. Impacto Colombia, que nació como NAP Colombia, como tú lo mencionaste al principio, somos el capítulo local de la red internacional que se llama GSG Impact, que aglomera 46 países hoy en día. Colombia fue uno de los primeros 10 capítulos y se empezó a crear desde el 2018. Pues tú bien conociste toda la historia de ustedes y las fundaciones grandes de Colombia, el gobierno de Canadá, Colcapital, todos los que hoy en día siguen siendo parte cercana y aliados fundadores de Impacto Colombia, empezaron a ver que existía esta red y como tú decías, sabían que desde el 2007 se venía gestando este término que venía evolucionando. Entonces, en Colombia dijeron todas esas personajes, incluyendo ustedes de la Fundación Santo Domingo, ¿cómo hacemos para traer este capítulo país y poder platanizar esa estrategia global de impulsar y escalar la inversión de impacto, pero aterrizada a la realidad de Colombia, a las necesidades de Colombia, a los avances o no avances, a cómo está el sector empresarial, etcétera, etcétera? Y fue ahí como se fue creando el NAP Colombia o Impacto Colombia y se creó formalmente como una corporación sin ánimo de lucro en el 2021. Sigue siendo abrir trocha y uno de los deberes y de las responsabilidades más grandes que tenemos desde Impacto Colombia es crear comunidad, seguir evangelizando transversalmente qué es inversión de impacto, qué no es inversión de impacto, para qué sirve, cómo se come, cuáles son los casos demostrativos donde se evidencia que impacto y rentabilidad sí pueden caminar de la mano, sí caminan y sí hay evidencia, como muchos actores como fundaciones como la Fundación Santo Domingo tienen esa posibilidad de poner esa primera piedra, ese capital catalítico que haga que otros pongan más para poder hacer realidad muchos proyectos de impacto y todo lo que ustedes hacen pues en la Fundación Santo Domingo. Entonces, sí es abrir trocha, sí seguimos evangelizando, hemos logrado avances, todavía nos falta mucho camino. Y dentro de la gran sombrilla de inversión de impacto, pues por supuesto que hay unos temas en los cuales Colombia va muy avanzado y los conoces tú perfectamente, que es el tema de pago por resultados, como un ejemplo perfecto donde ahora Colombia de hecho busca ir a un siguiente nivel. Entonces, por eso ahorita buscamos qué están haciendo en otros lados del mundo, qué de eso se puede implementar en Colombia y cómo, y pues para allá vamos. Claro, al final de cuentas termina siendo también los incentivos y las reglas del juego para que tú puedas hacer que capitales de inversión con capitales fundacionales, incluso capitales públicos, puedan converger con un objetivo puntual y un objetivo de resultados que tengan un triple impacto ambiental, social y una rentabilidad económica. ¿Quiénes son esos grupos objetivos tuyos? Me imagino que son los fondos de capital, que son las grandes empresas, que son los empresarios en diferentes contextos para realmente traerlos al mundo de la inversión social, pero en el mercado del impacto. Quisiera que para cerrar nos cuentes un poco de ese trabajo y que le hagas una invitación a esos sectores a que se sumen a todo este movimiento de inversión de impacto. Pues esa pregunta me parece buenísima porque te la voy a responder en dos secciones. Una es, ¿cuál es ese ecosistema hoy en día y cuál es ese ecosistema que me sueño?
y de esa gente que quiero atraer. Entonces, hoy en día, efectivamente, es lo que tú mencionas, fundaciones, fondos de impacto, empresas, corporativos y empresas, sobre todo empresas B y que tienen ese propósito ya como en el core de su negocio, sector público, academia. Ese es como el sector, ese es como los stakeholders naturales que hoy en día uno diría que integran el ecosistema. ¿A quiénes queremos atraer? Fondos de pensiones, grandes corporativos, la banca, fondos de capital privado que desde hace unos años vienen viendo la necesidad de incluir dentro de sus tesis temas que van mucho más allá del ESG puro y duro, porque sus LPs no les están invirtiendo si no tienen unas métricas rigurosas y si no van hacia el camino del impacto. Entonces, esos grandes jugadores que aún no están o no están todos acá son los jugadores que queremos atraer. Y una forma en que los hemos venido atrayendo, yo diría que de manera exitosa, por lo menos a los corporativos hasta ahora, es el tema de transparencia del impacto, que es uno de los pilares del GSG Impact y que básicamente tiene que ver con la gestión y la medición del impacto, y que en Colombia, aprovechando el momentum que hay de unas regulaciones de avanzada que han sacado la superfinanciera y las supersociedades, donde ya se obliga al sector financiero a reportar con informes de sostenibilidad usando estándares internacionales, y las supersociedades recomienda a partir de unas circulares a que las empresas de cierto tamaño y ciertos sectores lo empiecen a hacer. Eso está generando mejor dicho, está haciendo que las empresas hoy en día se pongan las pilas desde antes, aunque todavía no les toque de manera mandatoria tener rigurosamente instaurado en todas sus compañías estas me métricas. haces pensar en algo, y es que hay muchas compañías adoptando las prácticas de ESG o ASG, Sí. y uno lo que quisiera es que la inversión de impacto estuviera inmersa dentro de las prácticas de ASG, que en alguna medida lo está, pero quisiera uno que convergiera un poco más. Yo creo que es un punto de encuentro bien interesante, y creo que Impacto Colombia tiene el potencial adicionalmente de traer al mundo de la inversión de impacto a los corporativos, a los family office, a los fondos de capital privado que hoy todavía no están pensando en impacto. Sin duda, Impacto Colombia está amplificando el impacto, y tu liderazgo es un referente para realmente evolucionar en estos objetivos y en estos propósitos de impacto que tenemos en el sector de forma ampliada. María Elvira, gracias por acompañarnos en este podcast de Amplifiquemos el Impacto, y felicitaciones por toda la labor que haces tú y que logra Impacto Colombia con todos sus aliados. Muchas gracias a ti, José, por la invitación, y espero haber antojado a muchos para que vean cómo más pueden unirse a este ecosistema de impacto. Mil gracias. Gracias.